Hola, mis chismosos adorados. Volvemos al ruedo para desmenuzar un tema que me tiene con el alma en vilo. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y vamos directo al grano, así que agárrense porque hoy nos zambulliremos en las profundidades de la supuesta explotación, ojo, pongo comillas porque es una interpretación, que algunos fans perciben en la carrera de Demet Özdemir, y como su inolvidable romance, o lo que creímos que fue un romance, con Can Yaman sigue siendo una sombra que la persigue. Antes de que me acusen de sensacionalista, quiero aclarar que este análisis se basa en observaciones, comentarios de fans, entrevistas y, por supuesto, en mi propia intuición de chismosa profesional. Aquí no hay verdades absolutas, solo interpretaciones y la búsqueda incansable del salseo que tanto nos gusta. Así que preparen las palomitas y vamos a darle caña. Erkenci-Kus, el vuelo que marcó sus vidas, y quizás las enjauló, ***. No podemos hablar de Demet Özdemir y Can Yaman sin mencionar Erkenci-Kus. Por Dios, esa serie fue un fenómeno. La química entre Sanem y Can era tangible, electrizante. La forma en que se miraban, cómo se tocaban, era como si el guión se escribiera con sus propios latidos. El mundo entero se enamoró de ellos, no solo de sus personajes, sino de la idea de que ese amor pudiera ser real. Y claro, la prensa rosa se encargó de alimentar esa fantasía, persiguiéndolos a cada paso, buscando la confirmación de un romance que muchos ya daban por hecho. Y seamos honestos, ¿quién no se dejó llevar? Yo misma caí rendida ante la posibilidad de un cuento de hadas moderno. La serie era una bocanada de aire fresco en medio de tanta telenovela dramática, y Can y Demet eran la pareja perfecta, al menos en la pantalla. Pero la magia de la televisión tiene sus trucos. Detrás de las cámaras, la realidad era otra. Las jornadas de grabación eran extenuantes, la presión de los fans era asfixiante y la relación entre Can y Demet, aunque intensa, no era tan idílica como nos hacían creer. El despegue en solitario, éxito y sombra ***. Cuando Erkenci-Kus llegó a su fin, ambos actores tomaron rumbos distintos. Can, con su sex appeal y su imagen de chico rebelde, conquistó Europa. Primero Italia, luego otros países, protagonizando series de acción y proyectos ambiciosos que lo alejaban del género de la comedia romántica. Se convirtió en un símbolo sexual, en un galán internacional. Demet, por su parte, optó por quedarse en Turquía y construir una carrera sólida, demostrando que era mucho más que la chica ingenua de Erkenci-Kus. Participó en series dramáticas, comedias y películas, consolidándose como una de las actrices más versátiles y queridas de su país. Se casó, se divorció, vivió su vida bajo el escrutinio público, pero siempre manteniendo una sonrisa y una actitud positiva. A pesar de sus logros individuales, la sombra de Erkenci-Kus nunca se disipó. Los fans seguían pidiendo a gritos una reunión, clamando por una segunda temporada, anhelando verlos juntos de nuevo. La presión era constante y, en algunos casos, rayaba en lo obsesivo. El grito desesperado, señales entre líneas ***. Aquí es donde empieza lo jugoso. Muchos fans, y me incluyo entre ellos, han empezado a percibir ciertas señales en el comportamiento de Demet que sugieren una posible frustración, un deseo de liberarse de la etiqueta de la chica de Erkenci-Kus. Elección de proyectos Demet ha optado por proyectos que se alejan cada vez más de la comedia romántica. Ha interpretado personajes complejos con traumas y conflictos internos que le permiten explorar su faceta dramática. Es una forma de demostrar que es una actriz seria, capaz de interpretar cualquier papel. ¿O es una forma de escapar de la imagen edulcorada que el público tiene de ella? Declaraciones en entrevistas en varias ocasiones, Demet ha manifestado su deseo de trabajar en proyectos internacionales, de aprender nuevos idiomas, de explorar diferentes culturas. También ha expresado su admiración por actrices que han sabido reinventarse y romper con las expectativas. ¿Está buscando nuevos horizontes porque se siente estancada en Turquía? ¿O simplemente está buscando nuevos desafíos para su carrera? Publicaciones en redes sociales Las redes sociales son un campo minado para las celebridades. Cada publicación, cada comentario, es analizado al milímetro. Demet no es ajena a esto, y algunos fans han interpretado ciertos mensajes que ha compartido como una forma de expresar su frustración. Frases sobre la importancia de la autenticidad, sobre la necesidad de ser fiel a uno mismo, sobre la importancia de no dejarse definir por los demás.
¿Son simples reflexiones o son mensajes subliminales dirigidos a sus fans y a la industria? Su relación con la prensa Demet siempre ha sido amable y accesible con la prensa, pero en los últimos tiempos ha mostrado cierta reticencia a hablar sobre Erkencikus y su relación con Can Yaman. ¿Está cansada de responder siempre las mismas preguntas? ¿O simplemente quiere dejar atrás ese capítulo de su vida? Explotación o percepción errónea, Aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿está Demet Özdemir siendo realmente explotada? ¿O es nuestra percepción la que está distorsionada por nuestras propias expectativas? Es innegable que la presión de los fans puede ser abrumadora. El constante bombardeo de mensajes pidiendo una reunión, la insistencia en revivir un romance que quizás nunca existió, la comparación constante con otros proyectos. Todo esto puede generar una gran frustración y un sentimiento de encasillamiento. Pero también es cierto que Demet ha sabido capitalizar su fama y construir una carrera exitosa. Ha sido inteligente a la hora de elegir sus proyectos, ha sabido conectar con el público y ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Quizás la explotación no viene de Can Yaman ni de la industria, sino de la propia naturaleza de la fama. Demet es una figura pública y como tal, está expuesta al escrutinio constante y a las expectativas del público. Es una carga que debe aprender a sobrellevar, y hasta ahora, ha demostrado hacerlo con elegancia y profesionalismo. Can Yaman, víctima o verdugo, No podemos hablar de la explotación de Demet sin mencionar a Can Yaman. ¿Es el responsable de alguna manera de la situación en la que se encuentra la actriz? Es evidente que la fama de Can ha contribuido a mantener viva la llama de Erkencikus. Su éxito internacional y su imagen de galán han hecho que la serie siga siendo relevante, y cada vez que aparece en los medios, inevitablemente se le pregunta por Demet y por la posibilidad de una reunión. Pero también es cierto que Can ha sido encasillado en el papel de galán de telenovela, y ha tenido que luchar para ser tomado en serio como actor. Ha buscado proyectos que le permitan demostrar su talento y alejarse de la imagen estereotipada que el público tiene de él. La relación entre Can y Demet, según los rumores, no terminó en los mejores términos. Celos, desacuerdos, ambiciones diferentes. Es comprensible que ambos hayan preferido mantener la distancia y evitar hablar el uno del otro en público. En definitiva, Can Yaman no es el villano de esta historia. Él también es víctima de las expectativas del público y de las presiones de la industria. El papel de los fans, entre el amor y la obsesión. Llegamos a un punto crucial, el papel de los fans. El amor que sentimos por nuestros ídolos puede ser muy intenso, pero a veces esa pasión se convierte en obsesión, y ahí es donde empiezan los problemas. Es comprensible que los fans de Erkencikus anhelen ver a Can y Demet juntos de nuevo. Su química en la pantalla fue innegable, y la idea de que ese amor pudiera ser real es muy atractiva. Pero debemos recordar que los actores son seres humanos, no personajes de ficción. Tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, a elegir sus propios caminos y a no ser juzgados por sus decisiones personales. No podemos pretender que vivan sus vidas según nuestros deseos, ni podemos juzgarlos por no cumplir nuestras expectativas. Debemos admirarlos por su talento, apoyarlos en sus proyectos, pero también respetar su privacidad y su libertad. Conclusión, autenticidad y respeto. La historia de Can y Demet es una historia compleja, llena de matices y de interpretaciones. No podemos saber con certeza lo que realmente sienten o piensan, pero sí podemos aprender de su experiencia. Podemos aprender sobre la presión mediática, sobre las expectativas del público y sobre la importancia de la autenticidad en una industria tan competitiva como la del espectáculo. Tanto Can como Demet merecen ser reconocidos por su propio mérito y tener la oportunidad de explorar nuevos horizontes. Debemos dejar de lado las especulaciones y los rumores, y centrarnos en disfrutar de su trabajo y respetar sus decisiones. Y quién sabe, quizás algún día Can y Demet vuelvan a trabajar juntos. Quizás se reconcilien y nos regalen otra historia de amor inolvidable. Pero incluso si eso no sucede, debemos recordar que ambos son dos profesionales talentosos que tienen mucho que ofrecer al mundo. Así que, mis queridos chismosos, les invito a reflexionar sobre todo esto. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan. ¿Creen que Demet está siendo explotada?
¿Creen que Khan tiene algo que ver con la situación? Quiero saber su opinión. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Adiós. **+ un rápido vistazo a sus proyectos actuales ***. Para poner las cosas en perspectiva, veamos qué están haciendo Khan y Demet actualmente. ***Khan llaman ***. Después de consolidarse como una estrella en Italia, Khan ha estado involucrado en varios proyectos ambiciosos. Su papel en la nueva versión de Sandokan es uno de los más esperados, donde busca mostrar un lado más serio y versátil como actor. También ha estado participando en iniciativas benéficas, demostrando su compromiso social. Demet Özdemir Demet continúa brillando en la televisión turca, protagonizando series y películas que demuestran su capacidad para interpretar una variedad de roles. Recientemente ha estado trabajando en proyectos que exploran temas más profundos y complejos, consolidándose como una de las actrices más respetadas de su generación. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo chisme, ***.